Buenos días o tardes, compañeros y profe. En este video hablaremos sobre el libro Delirio de Nueva York, a partir de la página 178 hasta la 219, los cuales abarcan dos subtemas muy interesantes, los cuales son todos los Rockefeller Center y Nueva York, Moscú. De estos subtemas se encuentran otros mini subtemas, comenzando con paradoja. Estos hablan sobre la evolución que tuvo el Rockefeller Center a la hora de ser diseñado. Comencemos. El Rockefeller Center es una obra maestra sin un genio. No hay una mente creativa que sea la única responsable de su forma definitiva. Por eso la concepción, el nacimiento y la realidad del Rockefeller Center se han interpretado como un rebuscado compromiso, un ejemplo de arquitectura comité. Tal como lo describe Raymond Hood, sería imposible calcular el número de mentes oficiales que se han dedicado a desentrañar las complejidades del problema, y sin duda, menos sentido tiene aún adivinar el número de mentes no oficiales que han reflexionado sobre ello. Arquitectos, constructores, ingenieros, expertos inmobiliarios, financieros, abogados, todos han aportado algo de su experiencia e incluso de su imaginación. La semilla del Rockefeller Center es la búsqueda, iniciada en 1926, de un nuevo acomodo para la ópera metropolitana. Viviendo una odisea arquitectónica, el contenedor teórico de la nueva ópera deambulaba por la retícula en busca de una localización apropiada. Su futuro arquitecto Benjamin Wistar Morris se ve enfrentado a una paradoja fundamental en Manhattan, ya que resulta literalmente imposible ser convencional en el Manhattan de finales de la década de los 30, por muy decidido que uno esté. La ópera de Morris solo puede existir aislada, como un objeto decoroso, en las zonas menos solicitadas de la retícula, ya que en lugares mejor situados el suelo llega a ser tan caro que es necesario añadir otras funciones comerciales para hacer factible la operación en el aspecto financiero. Finalmente, en algún momento de 1928, Morris descubrió un emplazamiento de 3 manzanas, propiedad de Columbia University, situado entre las avenidas Quinta y Sexta y entre las calles 48 y 52. Ahí proyectó un conjunto final. Cuando esta propuesta se presenta oficialmente en el Metropolitan Club, John Rockefeller empieza a mostrar interés. La ópera no tiene medios para construir su nueva sede, ni mucho menos para financiar la cadena de montañas a su alrededor. Al no sentirse preparado por no ser un experto para dirigir una operación inmobiliaria tan colosal, Rockefeller delega las responsabilidades logísticas en un amigo suyo, John Todd, hombre de negocios, contratista y promotor inmobiliario. Como dato, durante el proyecto del conjunto, Rockefeller pasa años metido hasta las rodillas en los planos. Siempre llevaba encima una regla plegable de 4 pies para comprobar hasta el menor detalle del proyecto en curso. Todd tiene sus propios arquitectos, Reinhardt y Hoffmeister, ambos jóvenes y sin experiencia. Con ellos escudriña la propuesta de Morris. El proyecto de Morris contaba con un bastión explanada en el centro, el cual era como el cráter de un volcán apagado. En un gesto de reparación comercial y metafórica, Todd y sus arquitectos reemplazan el cráter por el pico de un edificio de montañas. Esta corrección define y fija la primordial de Rockefeller Center. Todas las versiones posteriores son variaciones del mismo motivo arquitectónico, una supertorre en el centro y 4 torres más pequeñas en las esquinas del emplazamiento. En 1929, la gran quiebra bursátil echa por tierra los supuestos en los que se basa el Rockefeller Center. De ser una empresa razonable en el aspecto financiero, se convierte en algo irracional en el aspecto comercial. El impulso original, la construcción de una nueva ópera metropolitana, se vuelve cada día más inverosímil, al tiempo que también se evapora la demanda del tipo de espacio de oficinas que proporciona el proyecto. Pero para ese momento Rockefeller ha firmado un contrato de arrendamiento que estipula un pago de $3.3 millones anuales a Columbia University. Lo que queda tras el fracaso de todas las predicciones es tan solo la envolvente desunificación del conjunto, un volumen colosal que ahora ha de transformarse de algún modo en algo deseable para nuevas formas de ocupación humana, gracias a la originalidad de los arquitectos y los constructores. Al principio, a cada uno de los arquitectos participantes se les pide que desarrolle una propuesta personal en competencia con los demás. Entre los arquitectos participantes, Corbett y Hood
Los dos más famosos y los únicos teóricos proponen versiones retroactivas de proyectos anteriores aportados. Courbet encuentra finalmente una oportunidad para imponer su metáfora Tráfico Isla de 1923, que pretendía remediar la congestión transformando Manhattan en una Venecia muy modernizada. El Rockefeller Center de Courbet, situado en un mar Adriático sintético en medio de la ciudad, cumple con una promesa subconsciente formulada en aquellos canales de Venecia de Dreamland. Su propósito no es determinar lo más rápidamente posible todos los detalles del conjunto, sino, por el contrario, posponer su definición final hasta el último momento posible, de modo que el concepto del Rockefeller Center siga siendo una matriz abierta, capaz de absorber cualquier idea que pueda acrecentar su calidad última. Los arquitectos están organizados en 2 plantas del edificio Graybar, que es propiedad de Todd. El estudio es un diagrama casi literal de las sucesivas etapas del proceso creativo. En la planta alta, todos los arquitectos asociados tienen sus cubículos individuales. Se reúnen una vez al día en una sala de juntas para hacer una lluvia de ideas colectiva, de modo que sus diversas ideas puedan insertarse en la matriz del conjunto. En la planta de abajo, comunicada por tan solo una pequeña escalera de caracol, aquí se encuentra el equipo de supervisores y técnicos. Todos ellos traducen las ideas que vienen de arriba en precisos dibujos de trabajo que serán enviados a quienes transforman los planos en una realidad tridimensional. Cada subestación está conectada con una oficina ejecutiva. Además hay un grupo de mensajeros que reparten internamente los informes, el correo y las notas de las reuniones. Cuando Hood describe la mecánica del comité, parece hacerlo sin falsedad alguna. Aunque no es responsable del diagrama inicial del Rockefeller Center, resulta obvio que Hood domina la campaña para especificar la envolvente. Hood es el componente más eficaz del comité, pues habla todos los diferentes lenguajes que representan sus miembros. Si el comité es un matrimonio forzado entre el capital y el arte, se trata de un matrimonio consumado con entusiasmo. Fuera del cerebro del Rockefeller Center reina la Gran Depresión. El coste, tanto de la mano de obra como de los materiales, sigue cayendo durante el periodo de gestación del proyecto. Las 2 plantas del estudio sufren un constante asedio por parte de personas externas que quieren aportar ideas, servicios y productos a la realización de la montaña. El Rockefeller es la manifestación más madura de esa teoría tácita del manhattanismo, que consiste en la existencia simultánea en un único emplazamiento de programas distintos conectados tan solo por los elementos comunes de los ascensores, los núcleos de servicio, los pilares y la envoltura externa. El ascenso por sus 5 estratos revela una arqueología de filosofías arquitectónicas. El nivel 1 del Rockefeller, el sótano, es una composición Beaux-Arts tradicional, aplicada finalmente a Manhattan, vistas enterradas que culminan no en la entrada monumental de una nueva ópera, sino en el metro. El proyecto número 2 es un lugar de recreo metropolitano. Es una alfombra teatral de 3 manzanas entre 5 y 8 teatros, donde en teoría un solo reparto podría interpretar hasta 8 espectáculos simultáneos, porque esos están conectados mediante el foro de la radio, el cual tiene pues un puente híbrido en la planta baja a través de las calles 49 y 50 y que se sumerge por debajo de él. La concentración de los grupos de ascensores muestran el rascacielos más alto en la Sexta Avenida y 2 más pequeños al este de la calle Privado. Al final, estos 5 teatros iniciales quedaron reducidos finalmente a 1, el cual es el Radio City Music Hall. En el momento en que se descartan los planes para una nueva ópera metropolitana, la Asociación de Arquitectos sigue pensando en los teatros
para poder proyectar algunas versiones de una fantástica planta baja enteramente ocupada por más y más y más teatros, un océano de 3 manzanas de asientos de terciopelo rojo, como ya se había mencionado antes, hectáreas de escenarios y bastidores, kilómetros cuadrados de pantallas de proyección y un recinto para la presentación donde pueden desarrollarse al mismo tiempo estos espectáculos que mencionaba antes, de 8 o 7 espectáculos a la vez, porque están conectados. Están conectados gracias a la calle 4950, donde se encuentra el vestíbulo. En este salón metropolitano se transforman los públicos separados en un solo cuerpo consumido de fantasía, de una comunidad temporalmente hipnotizada por los espectáculos y todo lo que se lleva a cabo. El tercer proyecto se trata de cómo se iba a moldear en los 10 pisos en el Rockefeller Center, el cual se trata de un volumen no atravesado por la luz, iluminado y ventilado de manera artificial y lleno de espacios públicos y semipúblicos. En esta parte del conjunto es lo opuesto a una fábrica de sueños. La radio y la televisión, los nuevos instrumentos de la cultura dominante, el realismo, tal y como se organiza en los estudios de la NBC. Al absorber la radio y la televisión, el Rockefeller Center añade a sus niveles de congestión la electrónica, el mismo medio que niega la necesidad de congestión como condición para una deseable interacción humana. El proyecto 4 trata de cubiertas ajardinadas que se levantan sobre la superficie antiguamente dedicada al jardín botánico. Tiene unos puentes que son conectados a los parques de cada una de las 3 manzanas. Los equipamientos públicos y de entretenimiento están repartidos por los parques. Como podemos observar en la imagen, las zonas pálidas son las torres en altura. Los cuadrados anaranjados que hay dentro son los ascensores. Se suponía que los 2 rascacielos más próximos a la Quinta Avenida iban a saltar sobre la calle privada para formar un porche para la Rockefeller Square. El proyecto número 5, el cual es el proyecto final, se trata de crear una ciudad jardín en lo alto. Este puede tener 2 imágenes o digamos 2 proyectos al mismo tiempo. Se pueden interpretar como la cubierta de los bloques bajos, pero también como la planta baja de las torres. Con este enfoque, los jardines de cubierta de Rockefeller Center son un intento por parte de la sensibilidad de Manhattan de ingerir esa ciudad radiante del movimiento moderno con su felicidad de luz, aire y césped, dejándola reducida a uno de sus muchos estratos. De este modo, el conjunto será al mismo tiempo metropolitano y antiurbano. Y así podemos decir que la cubierta Rockefeller Center es un tanto flashbacks, porque es una mirada hacia el pasado como una visión del futuro, y se considera como un golpe maestro de canibalismo arquitectónico. Cumplimiento. El Rockefeller Center es el cumplimiento de la promesa de Manhattan. Todas las paradojas se han resuelto. De ahora en adelante la metrópolis es perfecta. La belleza, la utilidad, la dignidad y el servicio han de combinarse en el proyecto terminado. El Rockefeller Center no es griego, pero sugiere el equilibrio de la arquitectura griega. No es babilónico, pero conserva el aroma de la magnificencia de Babilonia. No es romano y sin embargo tiene esas cualidades imperecederas de Roma, que son la masa y la fuerza. Y tampoco es el Taj Mahal, al que se parece en su composición de masas. Aunque en él se ha captado el espíritu de estos últimos, distante, generoso en su espacio y tranquilizador en su serenidad. No concebí la idea, la soñé. Yo creo en los sueños creativos. La imagen del Radio City Music Hall estaba completa y prácticamente perfecta en mi mente antes de que los arquitectos y los artistas pusiesen el lápiz sobre el papel. En esta congestión de la hipérbole que es Manhattan, resulta relativamente razonable que Roxy, el animador de la Radio City Music Hall, alegue una revelación criptorreligiosa como fuente de inspiración de su asombroso teatro. Roxy, llamado en realidad Samuel Lionel Rotafel,
de Minnesota, es el más brillante experto del mundo del espectáculo en la histérica Nueva York de la década de 1920. Tras abandonar el ideal de la nueva ópera metropolitana como epicentro cultural de su conjunto, John D. Rockefeller Jr. rescata a Roxy de la Paramount y le da carta blanca para crear en él, en lugar de la ópera, un escape de la nación. Roxy se entusiasma en esta empresa de Rockefeller Center, se une a ellos en un viaje de estudios por Europa, donde quiere que vean con sus propios ojos los avances que ha hecho la arquitectura moderna en la construcción de teatros. En el verano de 1931, Roxy, dos arquitectos, que son Harrison y Reinhardt, y una delegación de expertos técnicos emprenden su travesía. Roxy se aburre en Francia, Bélgica, Alemania y Holanda. Sus arquitectos incluso lo obligan a tomar un tren para Moscú, de modo que puede inspeccionar y experimentar de primera mano los clubes y teatros construidos ahí a mediados de 1920. Roxy se inspira en algún punto en medio del océano durante su regreso a Nueva York. Mirando fijamente una puesta de sol, recibe la anunciación de su teatro. Ha de ser una encarnación de esta puesta de sol. De vuelta en Nueva York, Roxy insiste en la literalidad de su metáfora. Dentro de la sección y la planta rectangular de la envoltura externa de su teatro, el tema de la puesta del sol se aplica mediante una serie de sucesivos semicírculos que van disminuyendo hacia el escenario para crear un hemisferio vagamente uterino cuya única salida es el propio escenario. Esta dicha salida está enmascarada por un hermoso telón, hecho de un tejido sintético creado especialmente, cuyo poder reflectante hace de él un sustituto aceptable del sol. Los rayos que salen del telón continúan por los arcos, abarcando todo el auditorio. Estos arcos están recubiertos de oro para reflejar mejor el púrpura del sol poniente y el resplandor del terciopelo rojo en el que Roxy insistió para las butacas. La consecuencia del sueño de Roxy es que mientras el efecto de la puesta de sol se consigue satisfactoriamente, las luces del auditorio se van atenuando. El retorno de la electricidad entre los intermedios y al final de cada función corresponde a la salida del sol. En otras palabras, el ciclo de 24 horas al día y la noche se repite varias veces durante una única función. El día y la noche se reducen drásticamente, el tiempo se acelera y la experiencia se intensifica. El entendimiento que tiene Roxy de la tecnología de lo fantástico lo inspira a una mayor intensificación de su metáfora, poniendo en duda el uso convencional del sistema de aire acondicionado, la ventilación y la refrigeración, pues se da cuenta que solo esto añadiría frescor a la puesta del sol. Con esta misma lógica que caracteriza sus visiones anteriores, Roxy piensa entonces añadir gases alucinógenos a la atmósfera de su teatro, que de modo que el éxtasis sintético pueda reforzar la puesta de sol inventada. Una pequeña dosis de gas hilarante proporcionaría a los 6.200 espectadores un tono eufórico. Sus abogados lo disuaden, pero durante un breve periodo, Roxy sí inyectaba ozono en el sistema de aire acondicionado de su teatro. A principios de la década de 1930, tan solo Hollywood está produciendo una clase de escenarios que igualen el paisaje fantástico de Roxy. Hollywood ha desarrollado una nueva fórmula dramática que puede rivalizar con la artificialidad del Radio City Music Hall y llenarla de emociones abstractas y formalizadas con la densidad suficiente. Tras el fiasco de la primera noche, se abandona la escala humana y el teatro de variedades se convierte en un cine. Un cine necesita tan solo una cabina de proyección, un auditorio y una pantalla, pero detrás de la pantalla del Radio City sigue existiendo otro ámbito, un cuerpo perfectamente organizado de 70 almas, los bastidores. Sus instalaciones incluyen dormitorios, un pequeño hospital, sala de ensayos, un gimnasio, un departamento artístico y talleres de vestuario. Además, hay una colección zoológica con caballos, vacas, cabras y otros animales. Todos viven en establos ultramodernos con iluminación y ventilación artificiales, con un ascensor de animales, dimensionado para transportar incluso elefantes. No solo los deposita en el escenario, sino también en unos pastos especiales situados en la cubierta del Radio City.
Pero lo más dolorosamente inactivo es la colosal máquina teatral, la más completa instalación mecánica del mundo, que incluye un escenario giratorio, 3 secciones manipulables del suelo del escenario, un estrado para la orquesta accionado eléctricamente, un depósito, un telón plegado eléctricamente, 75 filas de bambalinas para los decorados, 10 de ellas accionadas eléctricamente. Cuenta con un sistema de megafonía para amplificar los parlamentos y crear efectos de trueno y viento. Intrincado sistema de iluminación con 6 puentes de luz motorizados por encima del escenario, todos de 104 pies. 32 metros de largo, desde los cuales se pueden usar los objetivos y los focos para lograr una iluminación especial, 8 torres de luz móviles de 16 niveles, 4 galerías de proyectores, 2 a cada lado del escenario y una cabina de proyectores en el techo del auditorio. El desperdicio de este potencial mecánico detrás de la pantalla del cine resulta inaceptable. Frenéticos crepúsculos y amaneceres y la disponibilidad permanente de las Roxys y el ganado metropolitano, combinados con la inactividad de la más completa instalación mecánica del mundo, ejercen múltiples presiones en favor de un nuevo espectáculo teatral que pueda aprovechar en el menor tiempo posible la máxima capacidad de esta infraestructura sobredimensionada. En beneficio del público del teatro de variedades, esta abstracción pura ocasionalmente se cruza con una realidad reconocible. El productor Leonidov invade las historias tradicionales con su raza artificial, rejuveneciendo así las mitologías trilladas. En especial su espectáculo de Pascua se convierte en un clásico de esa fecundación cruzada. Solo el movimiento abstracto de las Rockets pueden generar sin argumento alguno una energía teatral acorde con el teatro que ha creado Roxy. Es como si el coro de una tragedia griega decidiese desertar de la obra que supuestamente secundaba. Rockets, que es el coro principal como protagonista, el primer actor, un solo personaje formado por 64 personas que llenan el gigantesco escenario, vestidas con trajes suprematistas, mallas integrales de color carne, realzadas por una serie de rectángulos negros que se van estrechando hacia la cintura para acabar en un pequeño triángulo negro, un arte abstracto vivo que reniega del cuerpo humano. Desde el momento de su revelación de la puesta del sol, Roxy ha convertido en un nuevo Noé el receptor elegido de un mensaje casi divino que impone su realidad al mundo. El Radio City Music Hall es su arca, que ahora incluye un alojamiento ultra sofisticado para una selección de animales salvajes y los aparatos para llevarlos por toda la construcción. Como conclusión de estas páginas del libro Delirio de Nueva York, aprendimos que con frecuencia la arquitectura puede generar cultura. Tenemos de ejemplo que Manhattan desde el inicio del siglo XX ha sido un laboratorio de nueva cultura, porque se cuestiona y cambia para crear una mejor vida metropolitana, aunque ha llegado al punto en el que no se sabe qué es real o natural. Todo esto ocurre gracias a lo que los arquitectos pueden fabricar, modificar y diseñar.